Ya. Ya, entonces nosotros, mi estimadísimo estudiante, en la clase pasada vimos lo que eran los conservadores de bienes raíces, tratamos de estudiar un poco lo que eran, ¿cierto?, los estudios de título, como ejemplo más que nada. Vimos lo que era el registro de propiedad, también junto con el registro de propiedad dijimos que había otros registros como registro de concesiones mineras, registro de los derechos de aprovechamientos de agua y también los registros de comercio que también los leímos en la clase pasada, ¿cierto? También vimos lo que era la competencia de los tribunales, qué pasaba cuando, o sea, de los conservadores de bienes raíces, qué pasaba cuando habían conservadores que eh, se disputaban en este sentido, más fácil de decir, la competencia, pues, pero nos dábamos cuenta que en definitiva era cuando había que determinar la ubicación de la propiedad para determinar, ¿cierto?, cuál era el conservador competente en este caso. Y si se habían creado nuevos conservadores de bienes raíces, dentro de esas comunas. ¿Por qué? Porque creció la comuna, creció la agrupación de comunas, había que trasladar las propiedades a los conservadores de bienes raíces que correspondían. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Ahora nos toca ver lo que es archivero judicial. Vamos a ver archivero judicial, vamos a ver el diario oficial, vamos a ver lo que es un poco de historia del diario oficial, que es poquito, y vamos a ver lo que es la Contraloría General de la República y con esto terminaríamos la prueba, o sea, nuestra materia de la unidad uno. Y hasta acá sería nuestra prueba. Ya después pasaríamos a lo que es la unidad 2. La prueba queda para el próximo martes, ¿cierto, profe? Claro, próximo martes. Ya. Ya entonces, ¿qué es el archivero judicial? El archivero judicial es un ministro de fe pública encargado de la custodia de los documentos expresados en el artículo 455 del Código Orgánico de Tribunales y de dar a las partes interesadas los testimonios que de ellos pidieron. Según el artículo 455 del Código Orgánico de los Tribunales, los corresponden a las siguientes funciones al archivero judicial, que es la custodia de los documentos que enseguida se expresan, los procesos operados que se hubieran iniciado ante los jueces de letras que existen en la comuna o agrupación de comunas o ante la primera, o sea, ante la Corte de Apelaciones o ante la Ilustrísima Corte Suprema, si el archivero lo fuere territorio jurisdiccional en que estos tribunales tienen su asiento. Los procesos afinados que se hubieran seguido dentro del territorio jurisdiccional respectivo ante jueces árbitros, los libros copiadores de sentencia de los tribunales expresados en la A y los protocolos de escrituras públicas otorgados en el territorio jurisdiccional respectivo. Guardar con el conveniente arreglo los procesos, los libros de sentencias, protocolos y demás documentos de su oficina, sujetándose a las órdenes e instrucciones que la Corte o juzgado respectivo les diera sobre el particular. Facilitar a cualquier persona quien lo solicite el examen de los procesos, libros o protocolos de su archivo. Dar a las partes interesadas con arreglo a la ley los testimonios que pudieran de los documentos que existieran en sus archivos. Formar dentro del término que el señor presidente de la República señale en cada caso los índices de los procesos y escrituras con que se instala la oficina en los meses de marzo y abril. Y después de instalar los correspondientes del último año, estos índices serán formados con arreglo a las instrucciones que den las respectivas cortes de apelación. Pues nosotros estudiamos notario público, nos estudiamos que estaba regulado dentro de varios ministros, con otros ministros de fe, ¿cierto? Pública, y dentro de esos ministros de fe estaban los archiveros judiciales y los conservadores de bienes raíces. Ya, las funciones son distintas en cuanto a la naturaleza de la función propiamente tal. Ya, en uno se crean actos, se crean contratos, se crean escrituras públicas. Ya, en este caso, todas esas conservaciones, se conservan todo eso, actos, contratos, sentencias o resoluciones judiciales emitidas por los distintos órganos judiciales, ¿cierto? O órganos públicos
quedan bajo esta conservación, bajo esta custodia. Por eso se llaman archiveros judiciales. Funciones primordiales son la custodia de registros electorales, mantenerlos al día efectuando todas aquellas anotaciones que inciden en cancelaciones de las inscripciones por fallecimiento, cancelaciones de las inscripciones por cambio de domicilio, cancelaciones de las inscripciones por sentencia judicial, dar a las partes interesadas con arreglo a la ley los testimonios que pudieran de los documentos que existieran en sus archivos. Cuando dice dar testimonio es de lo que ellos tienen bajo su conservación, pues no es que ellos den un testimonio como testigos de un hecho que haya ocurrido, sino de lo que de la documentación que ellos tienen bajo su poder, bajo su custodia. Y en realidad lo que ellos hacen es dar copia de lo que se conservó en el archivero judicial. Ojo que no todo se va al archivero judicial, tiene que pasar un tiempo en que las notarías, por ejemplo, ya no sea parte de ellos, que son como 20 años, ya no sea como parte de ellos tener estos registros bajo su responsabilidad. Ustedes saben que si se pierden las matrices, los notarios públicos son sancionados, ¿ya? Son sancionados por la corte y tienen sanción disciplinaria. Y tienen la función de restituir, ¿cierto? Reconstruir lo que son las distintas matrices. Entonces, para ellos también es mucho más fácil poder derivarlos al archivero judicial y que allá posteriormente, si alguna persona de interés requiere una copia de la misma, sea solicitada directamente al archivero judicial y no la notaría. El archivero judicial tiene un costo más elevado que el solicitar copias en la notaría o copias en el conservador de bienes raíces. O incluso antes se pagaba por las copias de los juzgados, cuando tenían que ir a los archiveros propios de cada tribunal, había un encargado que era de las copias, de los archivos, de desarchivar. Y ellos cobraban 5.000, 10.000 pesos, dependiendo el año de archivo de los expedientes. Ya, entonces, eh, es súper importante la función que tiene de custodia, pues y aparte otra función importante que tienen los que son los archiveros judiciales es el registro electorales. Ya. Ir actualizando las nóminas y los domicilios, estados civiles y eh, estados de la persona, pues si ha fallecido, dejarla, ¿cierto?, sin sacarla de los registros electorales para que posteriormente este no cause como una sanción a nadie, ¿me entienden? Ya para que no se preste para confusión con respecto a ese tema. Ya entendiendo que son obligaciones las elecciones y que se cuentan con la cantidad de votos mayoría, ¿cierto?, de las personas, pues, estando en democracia. Ya, es súper cortito el tema de los archiveros judiciales. ¿Tienen dudas con los archiveros judiciales? Yo, profe, Paulina Quintanilla, ¿a qué se le llama cancelaciones? Cancelaciones es dejar sin efecto. Ya, ok. El pago es el pago. Yo pago el colectivo, yo pago. Es un modo de distinguir una obligación. Si usted me manda a hacer un trabajo a mí, una escritura, por ejemplo, y usted me dice a mí, yo le pago 350.000 pesos por esa escritura, es un pago, es la prestación de lo que se debe, usted me está pagando, está extinguiendo esa obligación que contrajo conmigo y yo con usted. Mi forma de pagar es entregándole el trabajo y su forma de pagar es con dinero. Pero cuando hablamos de cancelación es dejar sin efecto un acto. Yo le cancelo a usted la cita. Yo estoy dejando sin efecto el juntarnos para poder negociar algún tema. ¿Me entienden? Yo cancelo una escritura pública, digo al asistente notarial que no asista, que no se En- va, Entonces, no cita en los respecto a intervinientes. cancelaciones de las inscripciones de fallecimiento, o sea, dejar sin efecto la inscripción de fallecimiento. No, lo que pasa es que tiene que ver con los temas de registros electorales. Por ejemplo, las personas que fallecieron y están inscritas en el registro electoral se cancelan. Ellas ya no proceden, ¿cierto?, al registro de los conteos obligacionales que tiene con respecto al sufragio, poder ir a votar. Se sabe que ustedes dan una nómina a CERVEL
¿cierto? Estamos todos los habitantes de Chile, ¿cierto? Divididos en comunas y en colegios electorales que nos toca ir a votar. Entonces a usted lo sacan de ese listado. Se canceló esa inscripción electoral. ¿Por qué? Porque es causal por fallecimiento. ¿Me entiende? Lo mismo que cancelaciones de las inscripciones por cambio de domicilio. Si yo votaba obligación, mi obligación era votar según la competencia territorial en San Felipe, porque yo soy de San Felipe. Si yo me cambio de domicilio, se cancela esa inscripción en San Felipe que me derivaba a mí a San Felipe y me cambia a otra comuna o al extranjero, se me cambie, de cierta forma me justifica no tener que votar en tal lugar. Ya lo mismo de las cancelaciones de las inscripciones por sentencia judicial. Ya, pero tiene que ver netamente esta parte que nosotros estamos hablando con los registros electorales. Ese es como el trabajo administrativo que realiza el archivero judicial, porque lo demás es solamente conservación y custodia de los antecedentes que se derivan a él, po. ¿Ya? ¿Se entiende? Uy, uy. Y profe, Y ahí después tenemos lo que es el diario oficial, que el diario oficial de la República de Chile es la institución oficial del Estado encargada de la publicación de las normas jurídicas que rigen al país. Organismo con más de 140 años al servicio de la patria que en cumplimiento del mandato constitucional y de otros importantes cuerpos legales publica leyes, decretos y otras actuaciones jurídicas emanadas de los órganos del Estado. Su misión consiste en dar cuerpo a la certeza jurídica que el Estado de Derecho necesariamente requiere, lo que se materializa a través de la publicación de la ley y de la presunción de que todo cuerpo legal promulgado en la forma prescrita en la Constitución se supone conocido por todos, sin admitir prueba en contrario desde su publicación en el diario oficial. ¿Ya? Entonces, desde que se publican todas las leyes, decretos y todo en el diario oficial, se entiende conocida por todos. O sea, no hay una presunción de derecho, de error de derecho, en decir yo no sabía que se había promulgado esa ley, que estaba vigente. Y si en el diario oficial estaba vigente el 1 de abril del 2025, usted no puede alegar ignorancia frente a esa norma, ¿ya? Esa es la importancia del diario oficial. De la misma forma, en el diario oficial cumple con la obligación de publicar todas aquellas actuaciones que tanto en el ámbito público como privado tienen relevancia en la vida jurídica, económica y social del país y que deban cumplir con el requisito de publicidad que la ley exige. Y el diario oficial integra la Subsecretaría del Interior de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo número 22 del 2016 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que aprueba el reglamento sobre organización y funcionamiento del Diario Oficial de la República de Chile. Su actual director es don Felipe Andrés Perotti Díaz. Ya es un poquito como historia, ¿no? Ya, en historia acá de los años 200 que nuestra patria acaba de cumplir más de la mitad, ha tenido el diario oficial como un privilegio, un privilegiado testigo de la historia de Chile que ha registrado no solo su desarrollo legislativo, sino que muchos otros acontecimientos que reflejan momentos históricos de nuestra vida independiente. El Diario Oficial de la República de Chile fue creado por decreto del 15 de noviembre de 1876 bajo la presidencia de don Aníbal Pinto. Su primera edición se publicó el 1 de marzo de 1877, reemplazando al periódico El Araucano. Desde entonces, y salvo en contadas excepciones, el diario oficial aparece todos los días hábiles de lunes a sábado. Las ediciones normativas anteriores al diario oficial que se han encargado de publicar nuestros cuerpos legales nacen en forma más sistemática con la Aurora de Chile en 1812. Y le sigue el primer periódico propiamente oficial llamado El Monitor Araucano, de 1813. Continuado con otras publicaciones legislativas especializadas como las Gacetas del Rey en 1814 y del Gobierno en 1817, la Gaceta de Santiago en 1817 también y la Gaceta Ministerial en 1818. También el Boletín de las Órdenes y Decretos de Gobierno en 1823
y el Araucano en 1830 para culminar con el Diario Oficial, publicación que ha permanecido hasta nuestros días. Desde entonces el diario ha sido un reflejo oficial de la historia de Chile. Allí se han impreso las leyes y decretos que rigen a los ciudadanos, se han constituido eh, señeras instituciones que forman parte de la vida cultural y comercial del país, y en sus inicios se publicaron actas de sesiones del Congreso, discusiones parlamentarias, reportes de la guerra y muchos otros documentos de gran valor testimonial. Desde esa perspectiva, el Diario Oficial es una bitácora de los hechos que han dado vida a la identidad cultural, social, política y económica del país. En sus orígenes, la publicación del diario se entregó a la imprenta nacional. Posteriormente fue editado por por diversos concesionarios, empresas periodísticas y la Nación y por el propio Estado. Ya en el año 1934 se constituye para el efecto y se encomienda la publicación de la empresa periodística La Nación, lo que se mantendría hasta su disolución, y con ello en agosto del 2013 el Diario Oficial retorna al ministro del Interior y Seguridad Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 3, letra E del decreto de fuerza de ley 7012 de 1927, que fijó las atribuciones de las secretarías del Estado, estableciendo la dependencia del Diario Oficial de este ministerio, y finalmente en el año 2016, luego de casi 140 años de historia, se dicta el Reglamento sobre Organización y Funcionamiento del Diario Oficial de la República de Chile, norma que regula todos los aspectos operativos y legales del diario, sustituyendo además su soporte de publicación. En el mismo año se publica el Reglamento del Boletín Oficial de Minería, y que desde el 2017 encarga, de acuerdo a lo establecido en el artículo 83 del Código de Minería, la publicación de este suplemento al Diario Oficial. Bueno, esto es un poco de historia, ni siquiera la voy a preguntar, ¿ya? Solamente para que ustedes ahí tengan un poquito de conocimiento de lo que es más o menos cómo nació el Diario Oficial y cómo llegó al nombre de Diario Oficial, cambiando, ¿cierto?, en la historia sus nombres. Directores. El primer periódico oficial, conocido como el Monitor Araucano, fue dirigido por Fray Camilo Enríquez, y le sucedió como redactor de la Gaceta del Rey el literato José María de la Torre, más tarde el último profesor del Diario Oficial. El Araucano fue encargado a Manuel José Candarillas, colaborando con el don Andrés Bello. Oye, acá me llamó la atención acá el Fray Camilo Enríquez. Acá en Ovalle hay una población que se llama así, y es por el primer periódico oficial, fue dirigido por él, por el Monitor Araucano. No lo había asociado nunca con este director. El Monitor Araucano fue dirigido por... Ya. El actual Diario Oficial, que esto es lo que nos importa a nosotros. En la actualidad, el Diario Oficial integra la Subsecretaría del Interior y se encuentra regulado por el Decreto Supremo número 22 del 2016 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba el reglamento sobre organización y funcionamiento del Diario Oficial de la República de Chile. Así, tras su entrada en vigencia el 16 de agosto del 2016 y en concordancia con las tendencias globales. En materia de publicaciones oficiales, el Diario Oficial pasó de imprimirse a publicarse electrónicamente con validez legal, permitiendo su acceso desde cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo de manera gratuita. El Diario Oficial del día puede ser accedido y descargado gratuitamente en formato PDI, y cada edición está compuesta por publicaciones independientes con validez en forma separada y suscrita con firma electrónica avanzada y sellado de tiempo, garantizando su autoría, emanado desde el Diario Oficial, ¿ya?, integridad y fecha de publicación. Además cuentan con un código de validación electrónica para verificar la autenticidad de una versión impresa. La publicación
puede ser descargada, transmitida y subida electrónicamente a plataformas de tramitación como la del Poder Judicial o ser reproducida en otros sitios públicos o privados, amplificado su difusión de manera efectiva, sin afectar su autenticidad. Finalmente, y solo para efectos de mantener el patrimonio documental impreso del Estado, se imprime 5 ejemplares cada día. O sea, se imprimen 5 nomás. Bueno, y los trámites más frecuentes o servicios de la institución del diario oficial son lectura y descarga del diario oficial, publicación de extravío de documentos judiciales en el diario oficial, publicación de notificaciones de adopción en el diario oficial, publicación de notificaciones por aviso en el diario oficial, publicación de un extracto de cambio de nombre en el diario oficial, publicación de un extracto de concesión de telecomunicaciones en el diario oficial, publicación de un extracto de constitución, modificación o disolución de una sociedad en el diario oficial, publicación de un extracto de cooperativa en el diario oficial, publicación de un extracto de derechos de aprovechamiento de agua en el diario oficial y publicación de un extracto de extravío de bono de reconocimiento. Ya, ¿por qué creen que es importante publicar los extractos en el diario oficial? Porque así ya se da a entender que es de público conocimiento. Ya, pero ¿cuál es uno que es de público conocimiento, pero cuál es la función de las personas de poder publicar los extractos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué ustedes publicarían un aviso en el diario oficial? Señorita, hola, buenas tardes, habla Margaret. Hola Margaret, ¿cómo estás? Estoy acá. Bien, bien, gracias a Dios. Media resfriada, pero aquí, luchando, que es lo principal. Bueno, estaba poniendo atención en cuanto al tema del diario oficial. Bueno, de mi parecer, yo creo que además de conocimiento público, es como para buscar si hay alguna persona o alguien, dependiendo el trámite que se haga. Por ejemplo, estaba viendo el tema de extracto de derechos de aprovechamiento de agua, por ejemplo, si hay más herederos en algún lugar, hay más familiares, hay más personas. En mi caso, como puedo contar como una anécdota también, a mí me tocó, en mi caso, bueno, cuando yo hice la posesión efectiva por un tema de hacer un trámite, retirar un dinero de mi esposo que él había fallecido en el banco, tuve que hacer la posesión efectiva. Y ahí me explicaron que la posesión efectiva tiene que ser publicada en el diario oficial para ver que en mi caso no hubieran más herederos, por ejemplo, que él tuviera más hijos por fuera ¿Ya? y que era necesario hacer esta publicación. ¿Y eso De hace hecho, en cuánto ese tiempo tiempo fue? yo no enteré. Fue hace, bueno, yo llevo viuda 17 años Ah, ya, aproximadamente. claro. Sí. Entonces yo pienso que puede ser por eso también, para buscar cómo encontrar si hay más personas, dependiendo la notificación que se haga. Y también de carácter oficial. Claro, lo que pasa es que si fue hace esos años no se tenía el registro, en el registro civil, legal, autorizado, por ejemplo. Ya en cambio ahora se entiende que solamente que son herederos los que están registrados en el mismo registro civil. Ya no Ah, se publican interesante. como se publicaba antes, que no se tenía, no se verificaba. No se tenía como en Ya, línea, yo creo que los registros como ahora. exactamente, toda Claro. la razón. Ujú. Entonces, como ustedes dicen, claro, es de conocimiento público, pero la función es que se conozca públicamente lo que nosotros queremos dar a conocer, po. Una cosa es la ley, que se entiende que debe ser conocida por todos,
y otros aspectos que lo que nosotros, cuál es el uso que nosotros con los particulares le vamos a dar al diario oficial. Ya, entonces eso es la importancia. Por ejemplo, las notificaciones que son de aviso por el diario oficial, eh, muchas veces se hacen porque no se tiene un domicilio claro de las personas para notificarlas en el domicilio. Entonces se entiende que si se publicó en el diario oficial o en el diario de la comuna de estas personas y no se encontró, ya se entiende notificado, pues, ¿me entienden? Se prosigue con el juicio en rebeldía nomás, ¿ya? Y en el caso, Entonces, por profe, ejemplo, dígame. entonces en este caso como que sería como una obligación de un ciudadano tener conocimiento y estar pendiente de lo que se publica en el diario oficial. Sí, por supuesto. Antes los remates se publicaban en el Mercurio y también en el diario oficial. Las bases del remate y todo el tema. Eh, claro, por ejemplo, cuando nosotros vamos a adquirir un terreno, se hacen la tramitación para legalizar, puedo decir así, no se llama legalizar, sino que para poder adquirir un terreno o una propiedad por prescripción adquisitiva por medio de bienes nacionales, también se publica esa resolución en el diario oficial, para en el caso de que hayan oposiciones, pues, si es que hay verdaderos dueños que quieren alegar, ¿cierto?, el dominio de esa propiedad que se va a adquirir por otra persona, porque está en desuso, por X motivo. Entonces, lo que se hace es para que sea oponible a las terceras personas, para que se entienda desde que el momento que fue publicada en el diario oficial, usted debiese entender que desde que eso existía, o sea, ya no puede alegar ignorancia frente a esta situación. Ese es el fundamento del diario oficial. Ya desde el momento en que se publicó, usted no puede decir nada. Se entiende que usted es conocido por todos nosotros. Lo que pasa es que no lo tenemos como insertado en nuestra costumbre el diario oficial, pues como el Mercurio, por ejemplo. El Mercurio todavía hay personas que lo compran y lo leen todos los días, viendo todo el tema de las bases de remate, por ejemplo, que siempre salen. El tema también de notificaciones que son por aviso de las comunas o agrupación de comunas donde estén ubicados, ¿cierto?, los diarios, etcétera, etcétera. Acá el tema de los derechos de aprovechamiento de agua es lo mismo. Ya también son por el caso de oposiciones también de que hayan otros dueños que tengan que alegar derechos sobre esos aprovechamientos de agua, ¿no? Sobre todo también los extractos de los extravíos de documentos públicos. Ya, si se entiende que alguien los encontró, se entiende que está publicado, y si se publicó usted y no lo entregó, por decir así, alegó ignorancia frente a eso, no se va a entender que usted no puede alegar la ignorancia, usted se va a entender que usted actuó con negligencia. Desde el momento que es conocido por todos. Claro, porque si ustedes lo pueden, quizás es un grupo minoritario el que no lo ve, pero hay un grupo mayor que tiene esta costumbre de tener que revisar constantemente el diario oficial. Ya. Sin perjuicio de que hay otros tipos de notificaciones también. Esto también se notifica antes por receptores judiciales, ¿ya? No quiere decir que acá nosotros, por ejemplo, usted se va a enterar por el diario oficial y si no lo vio, jodió. Pues no, pues usted fue notificado, si usted es parte en el proceso, notificado por el receptor judicial y posteriormente se publica en el diario oficial por un tema de oponibilidad a tercero. O sea, ¿quiénes otras terceras personas le puede afectar esta contratación o este acto que usted realizó? Pues, ¿me entiende? Pero esa es la función. De caso práctico, solicitud de publicación de una marca asociada, por ejemplo. ¿Cuál es la tramitación? Esta permite publicar en el diario oficial el extracto de una solicitud de marca asociada a productos, servicios y establecimientos industriales y comerciales, frases de propaganda, certificaciones y entre otros. Esta va dirigida a personas naturales y jurídicas y la tramitación es muy importante. Dice que los usuarios tienen un plazo de 20 días hábiles para publicar el extracto desde que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial eh, acepta la tramitación del registro de la marca comercial. El extracto se publica en el suplemento de marcas y patentes los días viernes de cada semana.
Si el trámite se realiza en línea, el pago debe realizarse al menos 2 días hábiles antes de la fecha de publicación, es decir, el miércoles. Y si se realizan en oficinas, debe efectuar el pago al menos 3 días hábiles antes de la fecha de publicación, es decir, el día martes. ¿Y qué documentos necesito para realizar el trámite? El extracto de solicitud de marca y conocer el número de solicitud. ¿Cómo y dónde hago el trámite una vez que el sitio web del diario oficial escriba su ruta y contraseña y haga clic en ingresar? Si no está registrado, cree una cuenta y actívelo. Haga clic en marcas, ingrese el número de solicitud de la marca que desea publicar y el sistema permite publicar más de una marca simultáneamente. Y pague el valor del trámite siguiendo las instrucciones. Como resultado del trámite habrá solicitado la publicación del extracto en el diario oficial, la que realizará el día viernes o el día hábil siguiente, excepto el día sábado. Importante, la publicación del documento se debe verificar en el código de validación electrónica. Cada trámite tiene su propia forma, ¿ya? Por ejemplo, todos los trámites judiciales tienen del día 1 al día 15 para hacer sus publicaciones, no tiene más días. Entonces, cada trámite que ustedes tienen que hacer tiene su manera distinta de tramitación para ser publicado en el diario oficial. Y es caro igual. Yo una vez publiqué un extracto de aprovechamientos de agua y a harto le deseo también de enviar el extracto y todo el tema, o sea, hay que enviar todo el detalle, el número de causa, las partes, eh, el motivo del que se va a publicar, se paga en línea y ahí recién te lo ingresan, como les digo, del 1 al 15. Todo el tema que son judiciales, los cambios de nombres también es lo mismo. Ya, eso fue cuanto al diario oficial. ¿Tienen dudas? ¿Tienen dudas? A veces, por ejemplo, las notificaciones por aviso que se hacen en el diario oficial no necesariamente tienen que ser, por ejemplo, cuando no se encuentra la persona, no se tiene conocimiento de dónde vive, que también es una opción. Pero, por ejemplo, cuando hay demandas colectivas, hay 20 demandados y no se pueden notificar por un tema de economía, ¿cierto? A los 20 o 100 demandantes, o demandados, perdón, y se hace por el diario oficial. Se avisa a cada uno de que se van a notificar por el diario oficial, desde ahí se entiende notificar, desde que entró en vigencia o desde que se publicó el extracto. Ya, porque va a ser imposible pagar una notificación personal a 200 personas, 100 personas, mucho el dinero. ¿Ya? Pero esa es la importancia. ¿Ya? ¿Quién tiene dudas con respecto a esto? Todo claro, profe. ¿Se entiende? Sí. Sí, qué bueno. Bueno, estos temas son cortitos, igual que no tienen mucha práctica, pero lo van a ver harto en la práctica cuando tramiten con abogados. Tienen que saber que los extractos se publican ahí y qué tipo de extracto y qué función cumple, por ejemplo, el archivero judicial, eh, el diario oficial también, pues, ¿ya? Y la Contraloría General, que también nos vimos que tiene función súper importante en cuanto a las decisiones y a la aceptación de las decisiones que toma tanto el Congreso como el mismo presidente de la República. Habíamos hablado que la Contraloría es la que corta el queque, ¿se acuerdan? Y la Contraloría ha pillado muchas negligencias, incluso en este gobierno. No sé si se han dado cuenta con un tema de la Casa de Allende, que también hubo un tema que también la Contraloría captó ahí, aparte de la denuncia que hizo un abogado. Ya, pero la Contraloría es como el papá fisco que se dicen aquí, no se salva nadie. No sé si me gustaría trabajar en la Contraloría y ustedes. En el diario oficial sí me gustaría. En el archivero judicial sí también. Pero en la Contraloría no sé, encuentro muy difícil como trabajar en servicio de impuesto interno. Se imagina como de esa manera. Yo encuentro que es un área súper delicada como para trabajar. ¿Cierto? Como cototas. Sí,
De hecho, a mí me daría más miedo que cuando entré a la fiscalía. Es como un nombre que causa así un poquito de respeto. Sí, A mí me gustaría, profe, porque esos son trabajos como que le dan como estatus a uno, porque cuando mencionan esos nombres que son así como tan, ay, esta trabaja en tal sitio, esos nombres como que dan realce y uno se siente como importante. Y hay cosas también que a veces las personas no entienden, y si uno trabaja en esos sitios que uno lo puede ayudar, ya ven a uno como que uno, ah, no, esta sabe de todo, pregúntale a la fulana, que esa sabe porque trabaja. Están como abolengo, eso es bonito, eso es bueno. Sí, claro, o sea, sí, pues te da como un estatus y todo el tema, pero también hay que mantener el perfil, pues, o sea, no sé, la verdad que no he trabajado nunca en el servicio de impuesto interno ni en Contraloría, pero quizás es un prejuicio que uno se forma nomás, pues, ¿sí o no? Quizás como hoy, como muy, muy estricto todo. A mí me gustaría, de verdad que sí. Ojalá se me diera la oportunidad. Me voy a poner para eso, porque de verdad me gustaría. Igual uno aprende mucho, profe. Sí, por Aprende supuesto, bastante, sí. aprende mucho. O sea, claro, para Imagínese, trabajar en la Contraloría hay que ser abogado tributario, sí, pues hay que ahí ponerle ahí con los números. claro. Yo recién estoy haciendo estos cursos y me estoy empapando en estas cosas y me estoy interesando. Y cada vez que nosotros hacemos una clase, más me intereso y más me intereso. Y cuando yo digo en mi casa, no, que estoy en clase y que tú estudias, ah, asistente, ay, ay, la abogada, ya yo soy abogada y todavía no estoy simplemente asistente, pero que ya a uno le hablan de temas que antes uno no opinaba porque no lo entendía. Y ahora uno entiende perfectamente y se interesa también por cosas que pasaron que uno no tenía ni idea. Y ahora yo con estos cursos ya yo entiendo muchas cosas. Un ejemplo, yo no sé, no sabía de qué manera mi abuelo tuvo el terreno donde, donde prácticamente yo nací, porque ahí había un problema con los títulos y la cuestión. Y la clase pasada, cuando usted estaba explicando, que yo estaba escuchando, ahora yo hablaba con mi hermana y yo le decía a mi hermana, ah, ya yo sé de dónde, cómo vamos a partir para saber de dónde vino la venta, vamos a sacar quién es que tiene el título, qué es lo que hay que hacer para esto, para aquello. Y mi hermana se quedaba así como, ajá, ¿y esta de dónde la sacaron? ¿Cómo le cambiaron el chillo? Le dije, eso es lo importante de uno ¿Cómo estudiar. le cambian el chip? Claro, porque nosotras no teníamos ni idea ni no nos interesaba nada de eso. Y hay un problema porque dividieron las tierras allá. Entonces antes esos viejos se pasaban la tierra uno con otro de palabra, no tenían título, era de palabra. Entonces ya que ahora las cosas están más avanzadas y van creciendo otros hijos, que lo único que le interesa es la plata, ya se le importa hacer un lío y dejar al que le corresponde afuera, pues ya uno sabe lo que tiene que hacer y así no le quitan lo de uno. Y mi hermana está súper emocionada, ya ella está también interesada y está investigando porque va a hacer un curso igual que yo, porque que está interesante el tema, ¿me entiendes? Y eran cosas que uno no las sabía. Claro, claro. Es que esto bastante abre un mundo igual, el tema jurídico, porque, porque te permite llegar a otros lugares, pues distintos, no solamente en trabajo, sino que en hacer ustedes como particulares, el poder resolver un conflicto, el saber dónde ir, porque la gente cuando piensa o les nombran posesión efectiva, no sé, pues, piensan que es lo peor, piensan que necesariamente un abogado lo tiene que hacer y que no tiene solución, y mucha gente se bloquea, se nubla. Y no, pues a veces, si ustedes entienden y leen bien y saben los bienes que tiene el causante, perfectamente lo podrían mirar como un acto administrativo, mero trámite que tienen que hacer ustedes como particulares nomás, pues como familiares, ¿me entienden? Claro, eso. Por A eso es bueno veces saber. dirigirse, saber dónde ir, saber dónde dirigirse. Si uno no sabe el camino, todo se entiende nublado. Así es que eso es súper importante lo que dice usted. Súper, súper Claro, importante. claro. Y dice, yo siento que mientras más sé de algo, menos sé de eso. ¿Cómo eso? Yo siento que mientras más sé de algo, menos sé de eso. No, no lo entiendo. A don Antonio.
Es que no sé si le pasa a usted, profe, pero en el momento de estudiar algo, como que mientras uno más sabe, sabe que eso tiene como más profundidad y se da cuenta que no sabía tanto. No, no sé si se me entiende. Ah, ya, sí, claro. Me pasa mucho eso. Sí, claro, lo que pasa es que tiene mucha arista el tema del derecho, po. Eso que ustedes están viendo así como temas que son súper relacionados con notaría igual, porque que ya lo estudiaron. Pero claro, uno siempre se queda corto, pues siempre uno va a pensar que no sabe tanto. Yo cuando estaba preparando ahora mi examen de grado también en algún momento me sentí que no sabía tanto, hasta que me estaban preguntando. Pero también llegué en un momento que estaba bloqueada, que pensé que no sabía. Y claro, los estudios son personales, uno no puede entrar en el pánico de las demás personas. Eh, yo eso aprendí ahora en mi examen de grado, que cada cual entiende desde su punto de vista. Cuando hablé con compañeras, ellas entendían desde parte, obligaciones desde parte del vista del acreedor y yo no entendía del deudor. Y nunca llegábamos siempre era el mismo fin, pero la manera de entender era distinta y se prestaba una discusión, po, porque cuál era el dueño de la verdad y no, como las dos éramos dueñas de la verdad, solo que las dos entendíamos de distintos puntos de vista las cosas. Entonces, a veces, claro, los estudios en grupo son positivos, son buenos, ayudan harto, retroalimentan, pero nunca hay que perder la visión de lo que uno entiende también, siempre que esté cercano a la verdad, po. No, no lo que entiendo que vaya en contra de la ley, lo que diga el apunte, sino que eso es lo que uno va a defender, po. ¿Me entienden? Eso es lo que uno va a defender. Es como las canciones, me dijo en profundidad. Si tú cantas, dependiendo del estado de ánimo que tú estés, si estás triste vas a escribir una canción triste, pues si estás contento vas a escribir una canción contento. Y lo mismo con el estudio, pues. Dependiendo de cuál es tu enfoque, es a quién, por ejemplo, en el área del derecho, a quién tú vas a defender. Yo, como les decía, siempre veía los temas desde la parte del vista de mis ejemplos, de la parte de vista del deudor y nunca del acreedor. Y eso me prestaba mucho bloqueo con parte de expresar los conocimientos. O sea, hay que estudiar con seguridad, hay que retroalimentarse, pero nunca hay que perder nuestro sello, nuestra marca personal de lo que se entiende, de lo que se quiere llegar. O sea, no porque el otro quiera hacer una cosa, nosotros vamos a cambiar, eso cuesta mucho poder trabajarla con uno mismo, porque uno siempre quiere también lo que el resto quiere. Y al final uno entiende que lo que uno quiere se le hace mucho más fácil que tratar de hacer lo que el resto quiere. ¿Entienden? Entonces uno se tiene que ir por lo fácil, por lo que uno quiere, lo que uno se le haga más fácil. Don Antonio, Profe, igual quería saber qué tipo de método de estudio usa usted, porque por ejemplo, yo estudio como a ratos, pero lo malo es que después se me olvida. claro que está memorizando, po. Usted lo que tiene que hacer es tiene que estudiar, leer toda la materia. Yo memoricé muchos años de universidad. Yo creo que en el tercer año recién empecé a entender, pero los primeros años memoricé mucho y después no sabía nada. Cuando me tocó ya empezar a relacionar la materia. Lo que usted tiene que hacer siempre como un consejo es estudiar completo, leer materia general. Saber de qué se trata, tener un punto de vista cuando ustedes cierren el cuaderno en la primera lectura. Ah, ya sé que esto va enfocado aquí, tengo que crear esta estructura, tengo que hacer lo otro. Pero tienen una idea general de lo que tienen que hacer. Y posteriormente ya van achicando, pues, van sacando los títulos y van haciendo esquemas y van sacando ejemplos de cada esquema. Y tienen que repasar eso, y al otro día avanzan al otro título y tienen que repasar el que hicieron primero más el segundo título. Y así tercero, pasan al tercer título o materia de estudio, y repasan el primero, el segundo y avanzan con el tercero, y así con el cuarto. Le pasan el primero, el segundo, el tercero y avanzan con el cuarto, y así yo lo hago siempre, como para no perder como... eh, igual la memoria es súper frágil en ese sentido, o sea, sobre todo cuando se trata de memorizar artículos y a uno se le olvida, entonces lo único es usar la repetición, o sea, repetir mucho y crear un hábito de estudio, o sea, estudiar todos los días. Yo para el examen de grado empecé en marzo del año pasado, pero no estudié firme, o sea, leí materia completa. En general leí toda la materia. Y ya en junio más o menos empecé así como ya a seleccionar materia, ordenar y repasar. Yo, por ejemplo, los días viernes terminaba repasando toda la materia completa del examen
Y la verdad que me fue bastante bien, pero yo creo que ese es un buen método de estudio. Prepararse una materia, estudiarla y repasarla, por ejemplo, un día, repasar completamente todo. Pero en estos cursos que son más prácticos, a ustedes les sirve más que nada entender más que memorizar, po, porque ustedes van a tener que aplicar, van a tener que aplicar la materia, van a tener que entender quizás, después buscar en la página del diario oficial cuando el abogado le diga que tienen que redactar, ¿cierto?, el extracto o subirlo. Ustedes se van a tener que contactar con la administrativa del diario oficial, van a tener que eh, solicitar los datos de transferencia, cómo subir las publicaciones a la plataforma del diario oficial. Y esos van a ser como los trabajos que ustedes van a tener que hacer y todos hemos partido haciendo lo mismo. Si esto es, es normal. Y uno aprende así, pues, en definitiva. Temas Contraloría General de la República se ven más en juicio que la vida normal de un cliente, porque un cliente si le si se le retuvo unos dineros, la Contraloría va y lo paga, y mismo la Contraloría no requiere un abogado, al menos que esta retención sea judicial, que se haya pedido por un acreedor retener esos dineros para hacerse pago, ahí ya se intervienen los abogados, pero por ejemplo, si a doña Graciela tiene una deuda con DIN y se le retuvo la plata nomás, eh, no con DIN. Por ejemplo, que no pagó, por ejemplo, las boletas de honorario, impuestos de ellas personales con el fisco directo. Y se le retuvo el dinero, ella va y paga nomás. Listo, no pasa nada, ¿me entiendes? Pero ahora si nos vamos al Banco Estado, le retuvo dineros de boletas que tenían que llegarle o de impuestos a doña Graciela y resulta que doña Graciela dice, no, pues yo pagué de otra forma, tengo los comprobantes, y ahí ya, claro, hay que actuar con abogados y entrar más a fondo en esos juicios que son bien buenos con la Contraloría General, se demoran harto en contestar, es harto el trámite para llegar a las Contralorías para que puedan liberar los fondos y liberar los cheques cuando han sido retenidos. Son bien tediosos y pesados, por decirlo así. Bueno, como todo trámite judicial en realidad. Pero bueno, eso, pues, ya, démonos un break y continuamos con esta materia de la Contraloría que es bien pesadita, pero es interesante, ¿ya? Ya, Y profe. terminamos con el apunte. Ya nos vemos un ratito. Chau, chau.
¿Ya están? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces, mi estimadísimos estudiantes, ¿qué es la Contraloría General de la República? ¿Ya? Es un órgano superior de fiscalización de la administración del Estado, contemplado en la Constitución Política, que goza de autonomía frente al Poder Ejecutivo y demás órganos públicos. ¿Ya? Entonces, es un órgano superior de fiscalización de la administración del Estado. O sea, esa importancia tiene. Y está contemplado en la Constitución Política de la República. Y que goza de autonomía frente al Poder Ejecutivo y demás órganos públicos. Esencialmente una entidad de control de legalidad de los actos de la administración del Estado que actúa con independencia del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Su labor es eminentemente fiscalizadora de carácter jurídico, contable y financiero, pues está destinada a cautelar el principio de legalidad, es decir, verificar que los órganos de la administración del Estado actúen dentro del ámbito de sus atribuciones y con sujeción a los procedimientos que la ley contempla. Imagínense la importancia que tiene administrar que el Estado y que la administración del Estado actúe dentro del ámbito de sus atribuciones y con sujeción a los procedimientos que la ley contempla. O sea, tiene una función importantísima con respecto a los órganos del Estado. Marco jurídico. Entonces, está contemplada en la Constitución Política de la República, en los artículos 98 y 99. Un organismo autónomo con el nombre de Contraloría General de la República ejercerá el control de legalidad de los actos de la administración, fiscalizará el ingreso e inversión de los fondos del fisco, de la municipalidad o de los demás organismos y servicios que determinen las leyes. Examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de esas entidades y llevará la contabilidad general de la nación y desempeñará las demás funciones que le encomiende la ley orgánica constitucional respectiva. Y otro, está también regulada la ley 10.336, organización y atribuciones publicada el 29 de mayo de 1952. Entonces la tenemos en dos marcos jurídicos. Tenemos la Constitución Política de la República, en los artículos 98 y 99, y también la tenemos en la ley 10.336. Ya. Acuérdense geografía de código. Si no sabemos dónde buscar, se nos va a hacer más difícil el camino. Entonces, ¿qué funciones tiene la Contraloría General de la República? Tiene una Constitución Política de la República. En el artículo 98 y 99 tiene función jurídica. Tiene función de auditoría e investigaciones especiales. Tiene una función de contabilidad general de la nación y tiene la función de juzgamiento de cuentas. Y aquí más o menos aparece cuál es la misión, ¿cierto?, de la función de la Contraloría General. Pues dice garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección y debido uso del patrimonio público, la preservación y fortalecimiento de la probidad, así como de la fidelidad y la transparencia de la gestión financiera de la administración del Estado. Entonces, si nosotros decimos, podemos señalar que si la Contraloría de la República tiene tanta responsabilidad, ¿por qué todavía hay desfalco en los estados? O por último en Chile, ¿o no? ¿Qué pasará ahí? ¿Qué creen ustedes con eso? Si tienen en definitiva la función específica, pues, incluso es autónoma fuera de la administración del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que se saltan la supervisión, claro, de la Contraloría de la República para que hagan estos desfalcos y estos dineros de a asociaciones anónimas o de beneficencia, etcétera, etcétera. O sea, es como dudoso
la mala aplicación en ese sentido o el buen conocimiento de, de lo que van a hacer en definitiva, pues, cómo saltarse la función de la Contraloría. Porque yo he visto demandas de la Contraloría hacia la Administración del Estado o incluso hasta personas en particular con cargos importantes. En función jurídica, entonces, tiene potestad dictaminante, dictámenes jurídicos, informes en derecho, control de juridicidad, correcta aplicación del ordenamiento jurídico, genera jurisprudencia administrativa, obligatorios para los servicios de la administración, a solicitud de parte, autoridades parlamentarios, ciudadanía, o de oficio con los controles de juridicidad. Procedimientos de control preventivo, un examen que hace primero la Contraloría. Y tenemos también con la Constitución Política y la Ley 10.336, que estas ambas verifican la constitucionalidad y la legalidad de los decretos, resoluciones y decretos con fuerza de ley, resultados del examen, ya, del examen de toma de razón y de representación e instrucciones. Esto significa toma de razón con alcance, ¿ya? Y acá tenemos un punteo de la toma de razón, ¿ya? ¿Qué conlleva? Un control de juridicidad más procedimientos de control preventivo, ya que es este examen que se hace. Llevan la aplicación de la Constitución Política y la Ley 10.336, verifica la constitucionalidad y la legalidad, decretos, resoluciones es lo mismo, y decretos con fuerza de ley. Ojo que todo lo que está contemplado en la Constitución, si está fuera del alcance de lo que impone la Constitución, es inconstitucional, inconstitucional. ¿Ya? Por eso acá dice que verifica la constitucionalidad y legalidad. Después tenemos función de auditoría e investigaciones especiales, que usted tiene que ver más con lo numérico. Lo primero era netamente aplicación del principio de legalidad netos. ¿Cómo se representa el principio de legalidad? Tenemos que mirarlo siempre desde dos puntos de vista. ¿Quiénes lo interpretan, cómo lo aplican, ¿cierto? Cómo lo dirigen. Y la Contraloría General de la República que está al frente, verificando si esa aplicación, esa interpretación es correcta o no. Si está de acuerdo a los márgenes que nos señalan la Constitución y la ley. Después tenemos función de auditoría que señalé recién. Y tenemos el artículo 21 que dice que la Contraloría General efectuará auditorías con el objeto de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del objetivo y patrimonio público y la probidad administrativa, evaluará los sistemas de control interno, efectuar auditorías con la finalidad de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas, el resguardo del patrimonio público y el respeto al patrimonio de la probidad administrativa. Velará por el atacamiento de las disposiciones sobre la administración financiera del Estado, ejecución presupuestaria de los recursos públicos, operaciones efectuadas y exactitud de estado financiero, veracidad de la documentación sustentatoria y también de normas estatutarias. Instituciones fiscalizadoras. Tenemos al Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, ministerios, servicios públicos centralizados, descentralizados y desconcentrados, intendencias y gobernaciones. Estas son las instituciones que prestan el poder, o sea, que prestan la función de fiscalizadores, ¿ya? Y acciones derivadas tenemos las denuncias, los sumarios, los reparos y otros, como órdenes de reintegro, etc. Contabilidad General de la Nación. Generar información estructurada y sistemática sobre los eventos económicos que modifican los recursos y obligaciones del Estado, y su objeto es apoyar el proceso de toma de decisión de los poderes del Estado.
Acá tienen acá un mapa conceptual con el orden de las ideas, pues, informe de gestión financiera del Estado. Aquí tenemos lo que es la normativa, ¿cierto? Aquí tenemos el procedimiento y las instrucciones que se llevan a cabo. Después tenemos el juzgamiento de cuentas. Examina las cuentas a fin de velar por la legalidad de los ingresos, gastos e integridad de patrimonio estatal. Juzga las cuentas de las personas o funcionarios que tienen a su cargo fondos o bienes públicos con el objeto de hacer efectiva su responsabilidad patrimonial. Y aquí tenemos un tema acá, un mapa conceptual patrimonial. Ya acá tenemos los intervinientes, acá tenemos el juzgado de cuentas, tribunal de cuentas en segunda instancia, fiscalía de la Contraloría General y unidad de control. Estos son los juicios de cuenta que se llaman, no sé si ustedes lo han escuchado. Que cuando se tiene dudas incluso por montos, en las cuantías de los juicios también se demandan por un juicio de cuentas, que califican en definitiva cuánto determinan el valor en cuanto a la cantidad, en cuanto a la especie, ya cuando no son determinadas o no son líquidas las obligaciones, ya, pero eso tiene que ver con eso. Ya, mi estimadísimo estudiante, eso es lo que dice relación con con la Contraloría General de la República, y hasta acá nosotros vamos a tener la evaluación, ya la segunda evaluación, que va a ser el día martes. No les voy a hacer un repaso de esto porque en realidad que voy a preguntar muy general, a lo más que es en la Contraloría. Lo que más me importa que se estudien bien es archivero judicial, conservador de bienes raíces, sí o sí me voy a enfocar mucho, 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 les digo en serio, en conservador de bienes raíces, y más que nada en el registro de propiedades. Si el próximo martes, don Antonio. Y lo que también me interesa que ustedes aprendan es el diario oficial. Eso es súper importante que lo manejen al revés y al derecho. No de memoria, sino que entiendan que hay ciertas actuaciones que se pueden realizar y que son importantes en cuanto a los juicios, como las notificaciones, ya las notificaciones por aviso, que después lo vamos a complementar en el curso de notificaciones que viene más adelante en el siguiente módulo. Así que, por eso es importante, quiero que se aprendan estas partes de lo importante del diario oficial. A lo más de la Contraloría preguntar el concepto, aunque es súper importante, pero nosotros no lo vamos a trabajar tan a fondo como asistentes de abogado, al menos que en definitiva les toque un juicio con respecto a la Contraloría General, pero al menos que ustedes quieran trabajar en la Contraloría General, que ellas debiesen saber más o menos lo que nosotros hemos visto que es lo más importante en cuanto a la Contraloría. Y si se quieren dedicar al ámbito administrativo, también es súper importante que tienen que tener conocimientos con respecto a la Contraloría. Si quieren ser unos haters se llama, del Estado, también tienen que estudiar bien lo que es la Contraloría General de la República. Y a quien tiene dudas, consultas sobre las evaluaciones, sobre el módulo que se nos viene. Todavía nos queda tiempo. Profe, disculpe, ¿cuáles son los temas que va a entrar en la próxima evaluación? En la próxima evaluación vamos a ver lo que es, yo me voy a enfocar en lo que es conservador de bienes raíces, ¿Ya? pero se supone que de la próxima evaluación entra todo lo que no es derecho fundamental. Ya, entonces, harta materia para la segunda evaluación, porque yo le hice menos materia en la primera para, para que se vayan acostumbrando netamente al proceso este de estudiar arte. Pero Profe, consulta, entonces acá abarcaría desde todo lo que leímos de partir de los tribunales, exacto, toda la hasta administración hasta terminar hoy. el módulo. Ah, ya, genial. Pero como les digo,
voy a preguntar generalizado, o sea, no tan al detalle, pues no me voy a ir al fondo, o sea, títulos más que nada, más o menos saber de qué se trata cada cosa. Ya. Ya. Yo creo que lo más difícil ya lo pasaron, que es lo más como tedioso que son los derechos fundamentales. Igual esta materia es un poco más entendible, por cierto. O sea, no pueden no saber lo que es la competencia y la jurisdicción. Ustedes saben que es súper importante eso en cuanto a la aplicación de los tribunales. Dónde se van a interponer las demandas, eso es importantísimo. Ya. Estas, por ejemplo, estas contiendas de competencia, igual es necesario que las sepan, pero tampoco tanto al detalle, pero igual tienen que saber qué pasaría si a ustedes interpusieron una demanda, la subieron, y resulta que después le doy competencia al tribunal, tienen que más o menos tener claridad para que tengan un tema ahí de debate con el abogado que las va a contratar, ¿por cierto? Que las contrató. Don Antonio, chiquillo, esto es lo más fome del curso. Ahora ya se viene más práctico, vamos a hacer posesión efectiva, contrato. Esto es lo más materia teórico, ya para que no piensen que va a ser todo el curso igual. El otro que es igual a esto es asistente jurídico, pero no lo hago yo, lo hace otro profe. Ya, don Antonio, ¿quién más tiene dudas? Profe, Ya, dígame. quería saber como qué tipo de fuente usted se guía más, porque de repente como que a mí me gusta como profundizar y leer un poquito más de lo que uno ve. ¿Cómo? Y de repente me pierdo, o sea, por ejemplo, fuentes confiables para leer sobre, no sé, o por ejemplo, la administración del Estado y cosas así. Libros, dice, a fuentes, sí hay muchas, po. Lo que pasa es que la Es que me- administración del Estado es muy amplia, depende del punto de vista en que usted lo quiera ver, ya, porque si lo quiere ver en temas municipales o lo quiere ver como tramitación o fuente de defensa por parte de los abogados, pum. Entonces, partiendo por eso, ahí tiene que centrar como lo que quiera leer, pum. es que como de repente como me gusta como estudiar algunas fuentes como que me terminan enredando más y me termino mareando y no. Pero le doy un consejo, lo vamos a ver en el próximo módulo. Cuando usted quiera aprender sobre un tema, siempre vaya a la jurisprudencia. Uno siempre aprende mucho más fácil así, más que tener una lectura, por ejemplo, como ligera, por decir que hoy día voy a leer de la Contraloría. No, váyase a jurisprudencia, busquen sentencias con respecto a la Contraloría. Vean qué es lo que demanda la gente, ¿me entiende? ¿Cuáles son los casos de motivación de los tribunales y cómo piensa el tribunal, cómo juzga? De acuerdo a esa sentencia, ese considerando del tribunal, ahí recién se van a la ley y ahí recién van a poder entender ideas, porque si tienen una lectura plana de la Contraloría va a ser fome, pues, ¿me entienden? Mm. Ustedes saben buscar jurisprudencia, igual lo vamos a ver en el próximo módulo, pero por ejemplo, a mí cuando yo tengo interés de algo, siempre me voy a lo malo. ¿Por qué se demandó? ¿En qué se cayó este estatuto tan importante? Y realmente después de eso veo que el tribunal, siempre los considerando, dice no al lugar o perdió la demanda por X razón, y siempre se va a la norma precisa. Y ahí uno entiende el enfoque, pues cuál es el objetivo que tiene la Corte Suprema o los tribunales de acuerdo a esta aplicación de esta institución propiamente tal. ¿Me entienden la idea? Ah, como ver como eso por la resolución final y ver por qué su Claro, razón. claro, porque Ah, como le digo, estudiar un libro de Contraloría General de la República, por ejemplo, es como muy plano. Más que nada claro. aprender como la administración y lo que nosotros estamos viendo acá en detalle resumido. Pero nada más que eso, pero claro, las fuentes más confiables siempre van a ser las de la del Estado. Pues, ¿cómo se llama esta? A ver, espérenme, déjeme buscarse. La biblioteca del Congreso. Claro, claro, la biblioteca. Esa es como la más confiable, más que nada en aprender esto, o sea, más que Wikipedia si quieres buscar alguna información. Pero claro, libros así como propiamente tales de administración, no leo mucho de administración. Es que lo Sí, que pasa es que civil, más que nada, más que le podría recomendar Orrego o otros apuntes, pero de administrativo no leo mucho, la verdad. profe, es que igual la página de Wikipedia como que de repente creo que de ahí se puede editar información
Y igual a veces hay gente que sube información falsa a Wikipedia. Claro, Hay que sí, pues siempre buscar en la Biblioteca del Congreso Nacional, esa es la página más confiable que hay. Ya, siempre que tengan información con las leyes, siempre irse a la Biblioteca del Congreso. Nunca Wikipedia, porque siempre te cambian como dice la compañía la información. O No, tesis, porque Wikipedia, yo también no. como estudio cosas, cuando me interesan, busco tesis, temas de investigación. Porque cuando uno estudia con un objetivo de querer tener un punto de interés fijo, se le hace mucho más fácil la lectura. Por eso le digo, o sea, yo por lo menos en lo particular, o sea, yo en lo personal, no podría tomar un libro de Contraloría y ponérmelo a leer así. Tengo que tener un punto de interés. Y estudio, busco tesis en la Contraloría General respecto a este tema, y me aparecen millones de tesis, y ahí busco las fuentes, pues busco qué libros utilizaron o qué autores se citaron ellos para poder entender ese objetivo que a mí me llama la atención, y ahí me voy a los libros y estudio esos libros. ¿Me entiendes? Así lo hago yo, pues así me ha dado los resultados a mí y lo encuentro más entretenido también que tener una lectura plana. Bueno, hay personas que pueden tener una lectura plana perfectamente, pues, pero los que son un poquito más distraídos quizás o con un interés particular y no tienen que leer todo, somos más focalizados. Ahora no sé si... Como dijo, ¿Cómo? como dijo que lo buscaba usted, profe, porque sí, leer de forma plana me gasta demasiado mentalmente. No, Claro, después no busco tengo ganas. tesis. Tesis. Tesis de Ay, estudio. Por ejemplo, no sé, pues, ¿cuál es el punto? Tiene que tener un punto de interés, pues, don Antonio. Por ejemplo, ya me interesa este tema de la Contraloría de Resolución en cuanto al principio de legalidad, que es súper interesante ya. En el caso de que sea una falta al principio de legalidad por parte del Poder Ejecutivo, ¿cómo actúa la Contraloría? Y ahí busco tesis, googleo, pues, y busco tesis, obviamente, que sean de la Universidad de Chile, Católica, la del Ibáñez, no sin discriminar, pero obviamente son tesis que están más reconocidas. Y de esa tesis me voy al objetivo principal de la tesis. Y ahí voy leyendo el punto de interés del estudiante y las citas abajo le van a aparecer los libros. ¿A qué libro ellos se abocaron para confeccionar la tesis? Y a esos libros yo me voy. Entonces, esos serían como fuentes confiables para mí, pues según mi punto de interés. ¿Me entiendes? claro. Y como le digo, ya si quieres saber un tema ya de legalidad, así como ya de sentencia, jurisprudencia, tiene que irse siempre a la jurisprudencia, lo más legal y lo más verídico en cuanto a cómo piensan los tribunales de justicia, y si esto les sirve de consejo a todos. Siempre vayan a las bases jurisprudenciales en caso de arrendamiento. En mi tesis de las acciones posesorias, Orrego Juan Andrés Orrego, que es un civilista reconocido, que establece plazos, se equivocó en un plazo en una acción restitutoria que dijo que su plazo de prescripción era un año y la Corte Suprema dijo que eran 6 meses, desde que se invalidó, ¿cierto? Desde que se cometió o que cesó la violación o la turbación. Y no dio lugar a un plazo que estaba mal estipulado en Orrego. Pues. Entonces, por eso les digo, lo mejor para los juicios y para todas estas cosas es estudiar jurisprudencia. Y crea un criterio jurisprudencial amplio también hacia uno en cuanto a visión. Porque crea estrategia procesal, porque uno lee la demanda también, después del abogado, cuáles fueron sus pretensiones, por ejemplo, cuáles son las leyes aplicables en cuanto al hecho, al derecho, y ahí uno va creando una relación pues, entre ambos. ¿Y qué es lo que dice la defensa? ¿Cuál es el derecho que aplica la defensa? Y después, frente a este debate súper importante y emocionante que se forma ahí, se viene la sentencia, porque dice el tribunal que conoció primero los hechos. Y ahí dice, oye, no le dio lugar a este, y yo creía más en este, no en el otro. Y después esta sentencia se va a la Corte de Apelaciones. ¿Y qué dijo la Corte de Apelaciones? Y después dicen, no, la Corte de Apelaciones revocó todo y dice, ya, ¿qué pasó aquí? O sea, yo me emociono así, pues. Y después digo, ya, hay una sentencia de la Corte Suprema, y ahí la Corte Suprema es la que cortó el queje, y ahí uno se entiende realmente cuáles son los fundamentos aplicables a cada caso. Entonces yo les recomiendo eso. Cuando tengan tiempo, busquen un juicio en la jurisprudencia, lo vamos a ver la próxima clase. Vamos a aprender a buscar jurisprudencias y busquen un juicio y así van a aprender harto. La práctica hace al maestro, dicen. ¿Ya? ¿Y a quién más tiene dudas?
¿Y don Antonio, usted estudia Derecho? No hice o sea, sí hice un técnico jurídico. Ah, ya. Después, es que yo vivo en un lugar remoto y tuve que mudarme, porque si no, no iba a encontrar trabajo. Y hace una semana me mudé a Temuco, porque yo soy de la región de los lagos, Ah, en Gualeguay. Y apenas toqué Temuco y he tenido fiebre todos estos días. Así que ahí ando leyendo para saber más, porque vi que hay, por ejemplo, en la Fiscalía y el Poder Judicial como que no, más que exigir ciertos requisitos de ciertos estudios, como que exigen conocimiento más que nada en las pruebas. Así que ahí intento estudiar. claro, pero ¿sabe qué? Tampoco estudié como loco porque tienen los formularios ellos de las pruebas. Tienen el material. Por ejemplo, en el Poder Judicial siempre tienen los materiales de apoyo en las bases. Se tienen todo el material que son los procedimientos, netamente. Bueno, dependiendo siempre del cargo que se van a postular. Pero Claro. estudian de los cuestionarios y de los apuntes que entregan ellos mismos, es lo mejor. Sí, me leí uno que era el manual único de tribunales ¿Mm? y sí es bastante cosa general, o sea, uno propio tiene que ir, seguir investigando, pero se me olvidó lo que había estudiado. Estuve como medio año estudiando. Claro, sí. Bueno, igual yo tengo harto material de apoyo, pero como les digo, no, o sea, como ya es más enfocado a estrategia procesal, más que enfocado a la prueba administrativa del Poder Judicial. Pero igual si necesitan algún día material de apoyo, yo tengo harto material de apoyo ahí para estudio. Sobre todo los apuntes de la U, pues eso sirven harto, que siempre son de autores así como les digo, de Orrego, de... Bueno, yo siempre estudié con Orrego, más que nada, no me gustaba otro autor, pero bueno, hay harto. Ya, pues, estamos listos entonces. Oye, igual es temprano. ¿Y qué otra duda tienen con respecto al estudio, a la prueba que se viene ahora, que harta materia? Lo que pasa es que, ¿saben por qué estamos adelantados con una hora? Porque yo no, ¿se acuerdan que no grabé la clase pasada? Entonces hice esa hora que no la subí, entonces tuve que repetir una clase y lo he repetido tres como que hubiésemos pasado esta materia en tres clases. Entonces, por eso estamos así como con tiempo. ¿Se acuerdan que ya la habíamos hecho? La de la jurisdicción y la competencia que yo les había leído ese día y después cuando retomé ya se las expliqué bien cómo era. Entonces, por eso es que se nota así como que nos queda espacio. ¿Ya tienen más dudas o lo dejamos hasta acá? Ya, pues entonces quedamos hasta acá, descansen. Nos vemos el día lunes, martes. Si tienen dudas con la prueba y me hablan, les voy a subir la clase hoy día, ¿ya? Chao, chao, que descansen. Gracias, profe, descansen. Chao, igual ustedes. Profe. Profe, ¿y el jueves no tenemos clase? Es que no escuché, a lo mejor, no sé. Ay, sí, pues sí es martes. Es martes. Sí, el jueves tienen esta prueba. El jueves. No, no el martes, el día jueves es estudiante. Yo me confundí. Pero el día jueves tenemos la prueba, esta prueba. Y el día jueves empezamos con el nuevo módulo. Les voy a hacer el cronograma para que se ordenen. Se los voy a dejar listo hoy día. Ya, porque a mí también me sirve para ordenarme y no estar tan así como improvisando con las clases. Así que me voy a poner a trabajar al tiro en el cronograma y se los voy a enviar en un ratito más. ¿Ok? O al martes se los paso si no tienen alcanza a terminar. Así que eso, pues, chao, chao, que estén bien, nos vemos el jueves. Chao, chao, muchas gracias, profe. Ya, que estén bien, Chao, chao. chao, Chao, chiquillos. profe. Profesora, Chao. Chao, compañeros. Chao. Oiga, profe, le quiero hablar por interno para que esté atenta, le voy a hacer una consultita. Ya, chao. Ah, profe, profe.